Bueno, siguiendo un poco con la propuesta de nuestro programa, hoy vamos a detenernos en quizás el tema más importante y con mayor impacto de aterrizaje en la práctica, que es el de la interpretación jurídica. ¿Sí? Vamos a dialogar un poco entre dos actividades centrales, que son la interpretación y la argumentación en el mundo del derecho, que quizás las han trabajado a estas dimensiones importantes de la filosofía y de la teoría del derecho, las han trabajado en Introducción al Derecho, o quizás no, pero me interesa que un poco pongamos en discusión las teorías fundamentales en torno a la interpretación y la argumentación, y que después hagamos ese anclaje en la práctica, por decirlo de algún modo, a través de un poco reconstrucción de razonamiento judicial, es decir, tratar de reconstruir cómo los jueces toman sus decisiones, y por otro lado la construcción de nuestra parte de interpretaciones y argumentaciones también, que es lo que les va a servir, digamos, para cualquier forma de ejercicio profesional que adopten. Así que bueno, ese es un poco el sentido, tratar de discutir algunas aristas teóricas, pero luego darle un aterrizaje muy claro en la práctica. Y digamos, la culminación de esta unidad va a estar dada por el ejercicio que ustedes tengan que hacer para el examen, ¿sí? Ahí van a tener que utilizar todas estas herramientas. Así que, por supuesto, como siempre, me interrumpen si hay alguna duda. Vamos a empezar enmarcando estas actividades, ¿no?, de interpretación y argumentación en alguna noción de discurso jurídico. Ustedes saben que, por supuesto, cualquier apreciación que hagamos en torno a interpretación jurídica o argumentación tiene que partir de algún presupuesto filosófico, y eso lo vamos a explicitar, porque en definitiva tiene que ser claro el punto de partida. Cuando vimos teorías críticas, seguramente María Julia hizo alguna mención a que uno de los puntos centrales de las teorías críticas está posicionado en el análisis del discurso. Y para eso definen las teorías críticas al discurso como una red semiótica productora del sentido social. Es decir, acá hay varios elementos interesantes. Por un lado, la noción propia de la lingüística, ¿sí?, de entender que el discurso es precisamente un conjunto de signos, un conjunto de enunciados, pero que como, bueno, la idea de red es una idea bastante Foucaultiana, ¿no?, en cuanto a cómo se expande el discurso en nuestras relaciones. Pero más allá de esa cuestión, hay un elemento central en esta definición, y es la afirmación de que el discurso jurídico produce sentido social, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, el discurso jurídico, en términos generales, podemos referirnos tanto al discurso del legislador, al discurso de los jueces, al discurso de los juristas, es decir, al discurso de las fuentes, por decirlo de algún modo. Por supuesto que dependerá el concepto de fuente de que partamos, y por lo tanto dependerá también de la posición filosófica, porque como venimos trabajando, hay algunas miradas filosóficas que concentran su atención en términos de fuentes solo en la ley positiva, y otras que la amplían, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que todo está enlazado desde el punto de vista de que si yo parto desde una mirada filosófica, si parto del positivismo, si parto del naturalismo, o si parto de las teorías críticas, o si parto del neoconstitucionalismo, voy a tener un esquema de fuentes y también voy a tener una noción de discurso, y eventualmente también tendré un desarrollo en torno a cómo se lleva adelante la interpretación. Por eso es importante, digamos, el recorrido que hicimos hasta ahora, más allá de que a veces puede resultar pesado, que puede resultar demasiado teórico. En ese contexto, entonces, nosotros nos quedamos con esta idea: entender que el discurso es una red semiótica, es un conjunto de signos que componen enunciados, y que por lo tanto esta red semiótica produce sentido social. ¿Qué quiere decir que el discurso produzca sentido social para ustedes? Perdón, el silencio porque está toreando el perro de acá al lado, pero les preguntaba, ¿qué quiere decir que el discurso produzca sentido? Según las Que... teorías... No, dale, dale, dale. No, Habla, no, no, habla. dale, perdón, perdón. No, en mi sentido, creo yo, ¿no?, que el discurso jurídico es un resultado de lo que la sociedad quiere o refleja en el momento. Por ejemplo, no sé, hace unos años era impensado la ley de matrimonio igualitario y hoy la tenemos, lo mismo con el aborto, con el divorcio, o sea, es como que refleja una época de la sociedad, y lo que la sociedad quiere en el momento. El discurso es el resultado. No sé si se entendió o no. Creo que va apuntado a ese lado. Bien, es una buena apreciación. ¿Quién quería agregar algo?
No, pero igual iba en el mismo sentido esto de lo que Dale, dale, teorías, Santiago. esto que las teorías críticas hablan sobre, o cómo conciben el derecho como práctica discursiva, esta lucha interna en la sociedad y todas las cuestiones que hacen a la conformación del derecho, esta aprehensión de las prácticas sociales y llevar a cabo el derecho. Yo lo entiendo al revés. Si es productora de sentido social, no es que expresa lo que quiere la sociedad, sino que produce un sentido. ¿Qué ejemplo se te ocurre, Valentina, de producción de sentido? A ver, en realidad estaba pensando porque Marx decía que el derecho es derecho burgués y estoy pensando en algún ejemplo bien concreto. Ay, rápido no se me viene ninguno. Podría ser. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de cómo se produce sentido desde el derecho, desde el discurso jurídico? Por ejemplo, relacionada a leyes laborales, más que nada teniendo en cuenta la visión marxista del derecho burgués, de la imposición de los descansos, cómo son las indemnizaciones, eso puede ser el sentido en el discurso del derecho. Y respecto a la noción de persona, por ejemplo, o de sujeto de derecho en general, estoy tratando de ponerme esto mientras tanto. Bueno, esta cuestión, en el texto de Hacer, que hace referencia a algo que Ródenas tiene un texto sobre el sujeto de derecho, es esta cuestión de cómo se analiza en el pluralismo jurídico el sujeto de derecho, teniendo en cuenta la sociedad en la cual participa. Es medio, no sé, no podría definir del sentido que tiene el sujeto del derecho en relación a diferentes momentos, pero no sé, la verdad es que no podría responderlo. Respecto a la persona, no podría ser, supongamos, se me ocurre un ejemplo, o sea, capaz que voy a decir una barrabasada, pero en la antigüedad que la ley consideraba a la persona un objeto, como los esclavos, supongamos, o sea, la ley y da el sentido de que la persona sea esclava, o sea, no sea persona, sea considerada un objeto. Sí. O sea, el reconocimiento del estatus jurídico de la persona, ¿no? Y el impacto del derecho en cuanto a esa calidad. Pero yo siempre doy el mismo ejemplo, perdón, pero intenté conectar los auriculares, pero no puedo. Y este perro es insoportable. No es mío, es de un vecino, pero no sé cómo hacer. No quiero entrar en conflicto con el PH, pero bueno, a veces se pone terrible. Les decía, yo siempre doy este ejemplo, es decir, bueno, nosotros somos propietarios o inquilinos porque el derecho dice que somos propietarios o inquilinos, somos trabajadores o empleadores porque el derecho nos posiciona en ese lugar, ¿sí? E incluso toda esta discusión que ahora está bastante más quizás sobre el tapete en cuanto a el reconocimiento del género, de la posibilidad de que incluso el derecho tome nota de esas circunstancias, pero también la idea de que somos, en gran medida, ¿sí? Ocupamos nuestros roles en términos subjetivos en la sociedad, en virtud de que el derecho así lo establece. Tiene que ver, alguien, no me acuerdo quién era, creo que Valentina, lo planteaba en cuanto a que no es solo el reflejo, ¿sí?, de lo que sucede en la sociedad o de las circunstancias históricas, sino que también es la capacidad del derecho para transformar o para incidir en las condiciones materiales. ¿Que esto cómo se llama? Esto lo vieron con María Julia. ¿Cómo se llama desde el punto de vista de las teorías críticas? Yo no te escucho, pero no sé si soy yo o Tamara. ¿Ustedes escuchan? ¿El resto escucha? No. Ah. No. Yo escucho. No, te sigo sin escuchar. Pero bueno, si no, ahora, Tamara. No. Bueno, si no, si querés, escribilo y ahora te leemos. Pero les decía, bueno,
tiene que ver un poco con esa función paradojal de la que hablábamos cuando trabajamos con las teorías críticas, ¿sí? La capacidad que tiene entonces el derecho de no solo reflejar condiciones de existencia o condiciones materiales, sino también de incidir, ¿sí? Sobre la materialidad. Esto es la idea de la función paradojal del derecho, ¿sí? Bien. Pero si nosotros tenemos que pensar un poco más hacia adentro, ¿sí? Desde el punto de vista interno al discurso jurídico, hay una necesidad de formular el análisis en torno a, bueno, entender que el discurso es un conjunto de enunciados, ¿sí? Y que por enunciado entendemos inevitablemente una secuencia, ¿sí? De palabras que tienen una cierta forma sintáctica, que tienen un determinado sentido, y que aquí cabe entonces preguntarnos cuáles son las características que tienen los enunciados de los que está compuesto el derecho, ¿sí? Nosotros hablamos en algún momento, cuando trabajamos la teoría pura, de la diferencia entre los enunciados descriptivos y prescriptivos, ¿se acuerdan? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el discurso jurídico está compuesto por enunciados descriptivos o prescriptivos? De los dos tipos. Vamos, es simple la pregunta. ¿Está compuesto por enunciados descriptivos o prescriptivos? El discurso de las fuentes, ¿sí? El discurso de las fuentes. Pensemos en el discurso del legislador como paradigma. ¿Es descriptivo o es prescriptivo? Y es prescriptivo. Prescriptivo, dice Tamara. ¿Pero por qué? A ver, alguien que se anime a hablar. Valentina. ¿Vos vas a decir algo? No, yo decía que es prescriptivo. En realidad, por lo que estoy leyendo acá, que a lo que hace referencia, que dirige o influye Yo no la escucho. conducta ¿Ustedes humana. escuchan, chicos? Quizás es mi problema. ¿Escuchan ahora? Y ahora Sí, sí, ¿ya ahora Valentina sí. la escucha bien? Ahora sí. Perdón, dale Valentina, de vuelta. No, porque yo decía que, según lo que dice acá el cuadro, es prescriptivo porque tienen como intención influir en la conducta humana o dirigirla de alguna forma. Bien. ¿Y se acuerdan esa particularidad que veíamos en que algunos de los enunciados del discurso jurídico no son estrictamente prescriptivos? ¿Y cómo se salvaba de alguna manera esas circunstancias, ¿no? Cuando, por ejemplo, el discurso del legislador no tiene estrictamente una prescripción, no contiene estrictamente un mandato, pero Kelsen, por ejemplo, afirmaba que no obstante eso, formaba parte de un discurso prescriptivo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Es decir, si nosotros tomamos algún ejemplo del Código Civil y Comercial, vamos a encontrar Ahora disposiciones se me escucha. que no tienen estructura prescriptiva estrictamente. Sí, Tamara, ahora te Ahora se me escucha. Sí. Era que decía Kelsen que igualmente iba a tener una sanción porque le iba a dar todo el derecho en su conjunto. O sea, si bien no prescribía algo, después todo el derecho lo prescribía. O sea, terminaba dando una sanción. Voy a dar el ejemplo del contrato, la definición de contrato. Si bien no tiene una sanción, si un contrato que no cumple con las características propias de la definición, no iba a tener la fuerza de contrato. Bien, es decir, la idea, un poco que resumen algunos autores, es que si bien no todos los enunciados aisladamente son prescriptivos, es decir, yo aíslo cualquier disposición del discurso de las fuentes, del discurso del legislador, por ejemplo, quizás no tiene una estructura prescriptiva, pero al menos, ¿sí?, depende funcionalmente ese enunciado de otro que sí es prescriptivo, ¿se entiende? Es decir, no está la definición de cosa en el Código Civil y Comercial, ¿sí?, de cosa mueble, cosa inmueble, no está la definición de cosa de manera azarosa, sino que depende de otro enunciado que sí es prescriptivo. Es decir, está entonces, por ejemplo, para cómo se adquiere la propiedad del dominio sobre determinada cosa, o cómo se inscribe, ¿sí?, si es una cosa registrable, cómo se inscribe registralmente una determinada cosa. Entonces, hay una relación, aunque un enunciado aisladamente no sea prescriptivo, establezca una definición, por ejemplo, hay una relación funcional, hay una dependencia funcional de ese enunciado respecto de otro u otros que sí son prescriptivos, que es un poco lo que decía Tamara, ¿no?, en la explicación de Kelsen. Pero bueno, para que lo tengamos claro, y por qué, y para que tengamos las razones presentes de por qué hablamos de un discurso prescriptivo, es importante, ¿no?, plantear esa diferencia con los enunciados que son descriptivos. Los enunciados descriptivos desde el punto de vista pragmático lo que hacen es formular, presentar, transmitir informaciones, conocimientos, creencias. Esa es la razón por la que Kelsen entiende y sostiene en la teoría pura que precisamente la labor de la ciencia jurídica es descriptiva, si tiene que dar cuenta de
una actividad de conocimiento, que es conocer las disposiciones jurídicas, las normas jurídicas. En cambio, el discurso prescriptivo, que sería el del legislador, se propone o tiene por finalidad dirigir, influir, ¿sí? Modificar la conducta. Cuidado, no es prescriptivo solo el discurso jurídico, es prescriptivo también el discurso de la moral, el discurso de la religión, ¿sí? En definitiva, no es solo el discurso jurídico. Desde el punto de vista sintáctico, o de la sintaxis, el discurso descriptivo está formulado en términos de, bueno, ¿no? Como yo les pongo el ejemplo ahí, los violadores son castigados, ¿sí? O los ladrones son castigados. Está presentado en esos términos, en términos precisamente donde esa proposición es susceptible de verdad o falsedad. ¿Sí? Yo podría decir, es verdadera o es falsa, en relación a su adecuación o no con la realidad, por ejemplo, y con algún criterio de validar la realidad. Luego, en cambio, el discurso prescriptivo está formulado en términos imperativos, es decir, castiga a los violadores, o castiga a los ladrones, y por supuesto está atravesado por modalidades deónticas. Los violadores deben ser castigados. ¿Se acuerdan de la modalidad deóntica, el debe ser? Y desde el punto de vista semántico, como recién anticipé, los enunciados descriptivos pueden ser verdaderos o falsos. Esto, los violadores son castigados, bueno, ¿es verdadero o falso? ¿Se castigan efectivamente o no? En cambio, los enunciados prescriptivos no son ni verdaderos ni falsos. Yo no puedo decir, esta definición o esta disposición del Código Civil y Comercial que establece que se adquieren la propiedad de las cosas inmuebles, ¿no? Por usucapión con el transcurso de esta cantidad de años, es falsa. No, no es ni verdadera ni falsa, es solamente una disposición que prescribe una determinada conducta. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ya sabemos que el discurso jurídico, con esa potencialidad que antes presentamos, es prescriptivo. Y aquí está la idea que yo antes formulé, que si bien existen enunciados de manera aislada, que de manera aislada no son prescriptivos, dependen funcionalmente de otros que sí lo son. Por eso hablamos de un discurso prescriptivo. Bien. Entonces, el discurso jurídico tiene esas características, está compuesto, si hablamos del discurso del legislador, si nos detenemos en el discurso del legislador, decíamos que está compuesto de normas jurídicas. La definición de normas jurídicas, por supuesto, puede tener un alcance estricto o un alcance más amplio. Si nosotros nos detenemos en una noción de norma jurídica en sentido estricto, la norma jurídica tiene una prescripción, ¿sí? O sea, contiene una prescripción, por eso lo que antes anticipaba Tamara, tiene una estructura condicional y además es general y abstracta. Es decir, esto distingue a la norma jurídica, ¿sí? Del legislador, a la norma jurídica en sentido estricto, de, por ejemplo, lo que Kelsen llama una norma individual, que es la norma del juez. ¿Sí? Una cosa es disponer, otra cosa es resolver para un caso concreto. Pero las normas jurídicas, como nosotros anticipamos en oportunidades anteriores, pueden incluir reglas o incluir principios, ¿sí? Al menos desde alguna de estas perspectivas. Es decir, a veces las normas incluyen reglas, y a veces incluyen reglas y principios, o incluyen principios. Bueno, hoy tenemos todos los problemas. Todos los problemas ambientales. No voy a atender, pero bueno, ya sé que es evidentemente algo que me trae. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre reglas y principios, de acuerdo a la mirada del neoconstitucionalismo? Que lo tienen que resolver en el trabajo práctico pendiente, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la diferencia y las críticas que habíamos planteado un poco a esta propuesta teórica? ¿No? ¿Lo vimos? Sí, lo vimos cuando vimos neoconstitucionalismo la clase pasada. ¿O alguien puede retomar la idea de cuando una norma expresa un principio en lugar de una regla? ¿Sí? ¿Alguna norma que recuerden? ¿Algún principio que recuerden? Nada. ¿Qué distingue una regla de un principio? No lo voy a decir, piensen, está ahí casi. Regla, de lo que yo me acuerdo, en mi caso hablando de
que en este momento estoy viendo procesal penal, la regla es como una directriz, digamos, es algo que se puede respetar o no, y el principio es algo que se tiene que respetar, o sea, esa es la diferencia que yo entiendo. Por ejemplo, un principio constitucional... Cuidado, porque la noción de directriz es otra categoría, ¿sí? Ajá. Es otra categoría, que algunos autores formulan, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, Dworkin, la diferencia entre principio, regla y directriz, ¿sí? La directriz va por el carril que vos presentás, pero la regla no. La regla es un comando definitivo, es decir, o se cumple o se incumple, ¿sí? Pero se está presentada en esos términos, con un supuesto de hecho cerrado, la regla. En cambio, el principio, por contraposición, tiene un supuesto de hecho abierto, ¿sí? Tiene un fundamento axiológico propio, es decir, no se fundamenta en otro principio. Y además, la idea de los principios es que precisamente ellos luego después son susceptibles de concretización. Es decir, cuando yo voy a resolver un caso a través de un principio, tengo que necesariamente concretizarlo en una regla. ¿Está? Recién vi que estaba en discusión, en relación con algunas sentencias, la aplicación del principio del interés superior del niño, ¿no? Bueno, evidentemente, ese principio, que además en la Convención de los Derechos del Niño no tiene contenido, porque solo el artículo 3 dice solamente, ¿no?, que se debe respetar el interés superior del niño. La ley 26061, que es nuestra ley nacional de protección integral, de promoción y protección integral, dice que el interés superior del niño es la máxima satisfacción integral de los derechos del niño, de la niña, del adolescente, pero no dice concretamente, ¿no?, cómo resolver un conflicto donde pueda estar involucrado. Bueno, ahí hay que concretizarlo a ese principio. Hay que concretizarlo, y para concretizarlo se formula necesariamente una regla. Cuando veamos ponderación, vamos a ver que de la ponderación surge una regla. Es decir, surge, por ejemplo, la regla, no sé, del caso Sullivan, ¿sí?, contra la New York Times, la regla que establece, que es la que aplicó la Corte en Fontevecchia, la regla que establece, la Corte Interamericana, no la Corte Argentina, la regla que establece que, bueno, se protege la libertad de expresión, pero cuando la información que se intenta difundir se refiere a un funcionario público o es de interés público, se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, ahí entre dos principios, el principio de libertad de expresión y el principio de intimidad, se concretizan esos dos principios, ¿sí?, se ponderan en una regla concreta que establece esto, ¿sí? ¿Se entiende cómo surge de principios una regla? Bien, entonces, de acuerdo a la teoría o a la posición filosófica a la que uno se posicione, hoy por hoy es muy frecuente esta distinción, podemos entender que las normas pueden expresar reglas, ¿sí?, o principios. Las reglas tienen esta estructura condicional, si P entonces Q, y el principio tiene una suerte de grado de indeterminación, ¿sí?, de indeterminación particular, como puede ser, no sé, el principio de igualdad, ¿sí?, o el principio del interés superior del niño, ¿sí?, tal como está formulado, ¿no?, tiene o cuenta con algún grado de indeterminación. Bien, esto es lo que yo antes anticipaba, ¿no? Los principios son normas fundamentales, ellos dotan de fundamento o de justificación axiológica a otras normas y no requieren, por lo tanto, de un fundamento posterior, de un fundamento externo al propio principio. Bien, esa idea del grado de indeterminación con el que cuentan los principios tiene que ver con lo que antes anticipábamos, es decir, la idea, la noción fundamental de que tienen un supuesto de hecho abierto, de que son normas genéricas, bien, y que se expanden sobre el resto del ordenamiento jurídico. Ahora, la pregunta que yo les hago es si ustedes consideran que el derecho, ¿sí?, como discurso, es un discurso determinado o es un discurso indeterminado. No sé si se entiende, digamos, el sentido de la pregunta. ¿Cuenta el discurso jurídico con grados mayores o menores de indeterminación o es un discurso determinado? Porque, de algún modo, de esta respuesta van a surgir distintas teorías acerca de la interpretación. ¿Qué les parece en torno a esto? ¿Es el discurso jurídico? Pensemos en el discurso del legislador como paradigma, ¿no? ¿Es el discurso del legislador un discurso determinado? ¿O no? Creo que no.
porque todo discurso está cargado de ideología, y las ideologías son diferentes. Bien, bueno, pero sí, podemos evidentemente considerar que sí, que es un discurso ideológico, pero la pregunta va o sea, se detiene en la idea de que si es un discurso preciso, claro, sin equivocidades, sin lagunas, es decir, que evidentemente no tiene problemas en ese sentido. Claramente no, porque si no, no sería necesaria tanta doctrina para interpretar determinadas reglas o fallos judiciales para ir por un lado o por el otro. Parece que no es Sí, o no, perdón, Santiago, para complementar lo tuyo, o no se permitiría la analogía en los casos civiles, para también cubrir las lagunas. Bien. Y la pregunta es, ¿se interpreta siempre o se interpreta solo cuando hay alguna disposición equívoca, confusa, oscura? ¿Qué les parece? Yo creo que se interpreta siempre al interés que uno representa, o se busca ¿Cómo? representar. Yo creo que se intenta, ¿cómo se llama? Se intenta, uy, se me fue la palabra. No, se intenta representar, que me reconfundí lo que quería decir, pero no. Dale, dale. Lo que se busca identificar es con aquello que se quiere buscar. No puedo ni. Lo pensé, pero ya me confundí con lo que quería decir, así que. Dale, sin miedo, vuelta. ¿Se interpreta siempre o no? Santiago dice que sí. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿O si Santiago querés agregar algo más? No, ahí está, ¿no? Que se interpreta siempre en relación a los intereses que uno busca perseguir. Que por ahí siempre, no sé, o se busca el punto o la coma para interpretarlo de una manera ya u otra. entendí, sí. O sea, vos decís que la interpretación es una actividad, como toda actividad humana, es una actividad ideológica, así como decía Kelsen, es una actividad más de voluntad que de conocimiento. Algo así, por ahí va tu apreciación. Sí, y es más, leyendo un poco de lo que era el texto de hacer de teoría crítica, cuando habla sobre, no me acuerdo, creo que es MD, de Movimiento Democrático, no me acuerdo, magistrados democráticos que hablan de las posiciones, cómo el análisis de la jurisprudencia fue por un lado y fue por el otro y cómo se posicionaban. Entonces, la interpretación ahí es determinada, es decir, es real porque se da de un lugar hacia otro. Bien. ¿El resto qué opina? ¿Siempre se requiere la interpretación o solo los casos oscuros, complejos? Yo tengo la misma opinión, pero en la vereda contraria. Yo pienso que siempre hay que interpretar porque es la única manera en la que se produce el conocimiento de la norma. Si no interpretamos, entonces no podemos saber cuál es el contenido o cuál es el objeto de la norma. Bien. Ahora vamos a ir sobre la idea de conocimiento. ¿Alguien más? Con el código de Vélez, yo creo que había mucha interpretación y necesariamente había que interpretar por una cuestión de temporal, de desfasaje temporal entre la norma y la realidad. Así que inevitablemente era un discurso de interpretación. ¿Y con este código no? Sí, también. Creo que menos porque hay cosas que quedaron más actualizadas o más claras, que el legislador buscó que fueran más claras, pero que también hay que interpretar. Bien, sin embargo, hay posiciones. Yo doy clase de la especialización en sucesorio, no porque sea especialista en sucesorio, sino que doy clase de argumentación constitucional. Y los alumnos y las alumnas que sí se dedican específicamente a eso, dicen que en realidad es hasta más requerida todavía la interpretación en este código, en el deber también, porque es un código más orientado en los principios, ¿sí? Es decir, es un código cuyas formulaciones son hasta más genéricas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la capacidad, digamos, se ha inscrito mucho la noción de la autonomía progresiva, por lo tanto, para resolver los casos es imprescindible, ¿no?, formular interpretaciones a la luz del Corpus Juris Internacional. Es decir, hay como también una perspectiva que está planteada en los artículos 1 y 2 del código, ¿no?, que exige esta tarea y que incluso está luego receptada también en los artículos siguientes cuando le plantean al juez la centralidad de su tarea argumentativa. Entonces, bueno, parece que mínimamente estamos de acuerdo, pero yo hago esta pregunta siempre y la respuesta no es tan clara. De hecho, el martes, en una clase de posgrado también, en un curso de control de convencionalidad,
había una posición muy firme de algunos, incluso había un juez del Tribunal Fiscal de la Nación, que él consideraba que no, que se interpretaba solo cuando la norma era oscura, ¿sí? Que si no se estaba como apartando uno de la disposición y que estaba creando derecho y no estaba aplicándolo. Pero bueno, esto depende en gran medida de lo que vamos a ver ahora, de las posiciones que existen en torno a en qué consiste la actividad interpretativa. Yo voy a recorrer algunas definiciones que ustedes las pueden encontrar en los textos, pero para que pensemos, ¿no?, cómo depende en gran medida del lugar donde uno esté posicionado. Esta idea de Bernengo es tradicional, ¿no?, que falleció hace poco, dicho sea de paso, es tradicional porque él sostiene que interpretar un enunciado quiere decir, básicamente, expresar su sentido recurriendo a signos diferentes a los que se formularon originariamente. Se le habla de expresar sentido, pero bueno, la base es que uno cuando interpreta tiene que utilizar signos diferentes a aquellos en los que se formuló el enunciado. Pero fíjense, por ejemplo, Cosio. ¿Sí? Nosotros no vimos en este curso a Carlos Cosio, porque el tiempo no lo permite, pero es un autor muy interesante en relación a la centralidad que le da en su teoría al concepto de conductas, ¿sí?, a la interferencia de conductas. Quizás en sociología algo vieron. Cosio pone el acento no en la interpretación de la ley, sino en la interpretación de las conductas. Y dice entonces, los jueces no interpretan las leyes o las normas, sino que interpretan o comprenden conductas. Que lo que intento demostrar con estas definiciones es que depende de la posición en que se pare cada autor. Kelsen, ya lo vimos, ¿sí? Kelsen sostiene la idea de la interpretación como una operación del espíritu, en lugar de un mero acto de conocimiento, ¿sí?, una operación que permite el tránsito de la norma superior a la norma inferior. Y ahí en Kelsen tenemos todo un debate en torno al rol que tiene la interpretación de la ciencia jurídica. Porque por un lado, él adopta una posición de la interpretación respecto de los jueces, pero en materia de ciencia jurídica o de los juristas, él dice, bueno, no, tienen que describir la disposición. No le pueden poner nada de sí, la tienen que describir. Y Alf Ross sostiene que la tarea interpretativa entonces debe poner el acento en la conducta o en la práctica de los tribunales, ¿sí? Por eso debe analizarse la práctica de los tribunales para tratar de descubrir los principios o las reglas que guían también el tránsito de una norma general a una decisión particular. Entonces, vemos de antemano que el concepto de interpretación y sus alcances está atado a la noción de derecho que uno asuma. Y desde ese punto de vista yo les quiero presentar dos grandes miradas que están en extremos opuestos, digamos, en materia interpretativa. Una es el formalismo, ¿sí?, el formalismo en términos interpretativos, y la otra es el escepticismo. Para el formalismo, y antes de que ustedes lean esto y lo copien, les voy a hacer una pregunta. Si yo les pregunto hoy, ¿no?, con los conocimientos que tienen, ya están por terminar la carrera, deben haber recorrido muchas materias en las que se habla de interpretación, ¿sí? Porque, o sea, se me ocurre, derecho tributario, bueno, la interpretación de la norma tributaria, en derecho penal, la interpretación de la norma penal. Y siempre hay ahí como una definición de interpretación y algunos métodos o algunas formas de interpretar. Me acuerdo también en derecho financiero, por ejemplo. Bien, ¿qué definición de interpretación ustedes tienen hoy en la cabeza, de acuerdo al recorrido que hicieron en la carrera? Más allá de que el tema de interpretación, aunque se da, mucha bolilla no se le asigna, ¿no? Pero, ¿qué definición de interpretación tienen? La que se dijo siempre, se habla de desentrañar el sentido de la norma, es lo que siempre he escuchado. Bien, ahí quería llegar. Desentrañar el sentido y el alcance de la norma jurídica. Esa es la definición tradicional, ¿sí? O descubrir el sentido y el alcance de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto de descubrir o desentrañar? ¿Alguien alguna vez lo problematizó? O sea, ¿qué implica desentrañar o descubrir un sentido que tiene la norma jurídica? Sería encontrar los principios que la guían. Sí, quizás los fundamentos, está bien, pero ¿qué presupone esa idea? Para mí va más por el lado de saber cuál era el objetivo que quería cumplir el legislador al momento que dictó esa norma, que era lo que quería lograr, por así decirlo. Bueno, pero podríamos pensar, tomando el ejemplo que dio recién Valentina, que si nosotros interpretamos una disposición o una norma de Vélez o de la Constitución del 53, recordemos que hasta el artículo 35 de nuestra Constitución es parte del proceso
constituyente originario, ¿sí? La reforma 94 inicia con el 36. Entonces, si interpretamos alguna de esas disposiciones, tendríamos que pensar lo que quisieron los constituyentes del 53. ¿Me explico? Es decir, ¿es la interpretación más conveniente? Yo creo que esa idea de interpretación implica que hay un sentido que es como un único sentido que ya está dado y que la tarea entonces es desentrañar o tratar de interpretar eso que ya está dado y es así. Excelente. Eso es lo que ahí quería llegar. Es decir, si yo afirmo que interpretar es desentrañar o descubrir un sentido, el presupuesto del que estoy partiendo es que la norma tiene un sentido. Es decir, que hay un sentido correcto. Y entonces la actividad del intérprete es desentrañarlo, es decir, es descubrirlo. Cuando yo me propongo descubrir algo, se supone que es algo que está, ¿sí? O sea, desentrañar algo que existe. Podría ser descubrir cuál es el fin de la norma, digamos, para qué está propuesta. Sí, a ver, esas son distintas opciones. Uno puede pensar en el fin de la norma, en el fin del legislador, en el sentido literal. Ya vamos a ver el catálogo de opciones. Pero, a priori, lo que encierra esa definición tradicional de desentrañar el sentido de la norma jurídica es que hay un sentido. Que hay un sentido y que el objeto de la tarea interpretativa es la norma jurídica. ¿Está? Yo interpreto una norma, que ya está la norma, está en el discurso de las fuentes, está en el código, está en la ley, ¿sí? Está ahí. Y el objeto de mi tarea interpretativa es descubrir ese significado. ¿Se entiende? Por lo tanto, las normas, de acuerdo a esta posición, ya tienen un significado. El intérprete lo tiene que poner de manifiesto nada más. ¿Y cómo lo pone de manifiesto? Bueno, a través de el empleo de métodos, de cánones de interpretación, de criterios, de argumentos interpretativos, etc. Pero la perspectiva formalista, que es la que más asidero tiene en nuestra cultura jurídica, pero insisto, no suele problematizarse esto, se enseña así, o sea, se naturalizó. Sostienen que interpretar es una actividad de conocimiento. Y si es una actividad de conocimiento, hay interpretaciones correctas, interpretaciones incorrectas, es decir, interpretaciones verdaderas e interpretaciones falsas, de acuerdo a si se adecúen o no con ese sentido de la norma. Pero la norma tiene un sentido. Y la norma es lo que está en el discurso de las fuentes. ¿Está? Sí, alguien quería decir algo, perdón. ¿No? Bueno, entonces, la perspectiva formalista, de alguna manera, se asienta sobre estos pilares. El objeto de la interpretación son las normas tienen un significado, ¿sí? Verdadero, que está preconstituido, y debe ser descubierto a través de algunos métodos o algunos cánones. En la vereda de enfrente, pero bien en la vereda de enfrente, tenemos las posiciones escépticas en materia interpretativa, que son escépticas porque niegan, ¿qué tesis? Niegan la tesis de que exista una única interpretación correcta. Respecto de eso son escépticos, ¿sí? Y por lo tanto afirman que el sistema jurídico es indeterminado por definición. Por lo tanto no podemos partir de la idea de que las normas tienen un sentido, sino que el discurso del legislador es indeterminado y por lo tanto no hay una interpretación correcta. Esto trae como consecuencia inmediata un cambio en el objeto de la tarea interpretativa. El objeto de la interpretación para las posiciones escépticas no es la norma, es la disposición o el enunciado. ¿Y qué diferencia habrá entre entender que yo interpreto la norma versus entender que yo interpreto un enunciado o una disposición que está en el texto o en los textos o las fuentes del derecho? ¿Qué diferencia habrá entre estas dos miradas? Es decir, creo o sostengo desde la mirada formalista que lo que interpreto es la norma, o afirmo que lo que interpreto es una disposición, un enunciado de las fuentes. ¿Qué diferencia ustedes aprecian, aunque no lo hayan escuchado nunca, ¿no? ¿Se entiende por dónde va digamos, la divergencia entre las dos teorías? Una sostiene que interpretar es descubrir un significado que está dado, y por lo tanto lo que interpreto es la norma,
Es decir, interpreto normas, el discurso de la fuente tiene normas, el Código Civil tiene normas, y la otra mirada, la escéptica, dice que lo que interpreto son disposiciones. La norma jurídica, la norma, va a quedar constituida después de la interpretación. ¿Se entiende? Es decir, hay una mediación, una tarea de mediación entre la disposición y la norma en la que interviene el intérprete, o interviene la actividad interpretativa. Es decir, para que la disposición se constituya en norma, media la interpretación. Por lo tanto, la actividad del intérprete es una actividad de traducción de esta disposición o de estas disposiciones en norma. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, yo creo que la entiendo, pero igualmente es como que también la teoría escepticista de la interpretación es factible o más moldeable a la transformación, porque infiere directamente en el proceso de construcción de la norma. La otra es como el objeto ya es la norma producida. Sí, exacto. Va por ahí. Está bien, Santiago. Y además, insisto, o sea, desde la mirada escéptica se parte de una noción en la que es más coherente con lo que venimos trabajando, porque en gran medida yo le he dado un poco ese enfoque, ¿no? Si yo tengo una disposición que establece un concepto y después tengo otra disposición que tiene una prescripción, cuando yo construyo la norma, la construyo interpretando estas dos disposiciones en conjunto, ¿se entiende? Y de ahí surge la norma. ¿Lo entienden? Es decir, cuando nosotros recién decíamos, bueno, hay disposiciones, por eso yo a veces me cuido y digo disposición y no norma, pensando en esto, hay disposiciones en el Código Civil y Comercial o en cualquier texto legislativo que no cumplen la estructura prescriptiva propiamente, que son, por ejemplo, conceptos, ¿sí? Bien, pero ese concepto me sirve a mí para construir la norma. Ahora, esa construcción de la norma es tarea interpretativa, no viene del cielo, no cae del cielo. Yo construyo la idea de que, bueno, para adquirir el dominio de la cosa mueble, ¿sí?, se requiere esta conducta. Y la consecuencia es esta. Pero la construyo desde la actividad interpretativa, no está dada la norma. ¿Sí? Entonces, las posiciones escépticas se posicionan o se plantan en esa idea. No sé si lo entienden. Es decir, el intérprete tiene un lugar de mucho más protagonismo. No es solo alguien que revela el sentido de una norma que ya está dado, sino que trabaja sobre un texto y ese texto, por definición, es ambiguo, es equívoco, tiene contradicciones y las contradicciones, las ambigüedades, las equivocidades se resuelven a través de la interpretación. Es decir, a través de, sí, usar métodos, sí, pero no hay un método que me lleve a el sentido correcto, sino que a través de una pluralidad de métodos yo puedo, de alguna manera, llegar a la construcción de una norma. ¿Está? Bien. Entonces, si nosotros afirmamos esta idea, estamos de algún modo sosteniendo que los textos normativos son equívocos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber textos que expresen la norma N1 y la norma N2. Vimos el caso del artículo 4 de la Convención Americana, ¿se acuerdan? Se protege la vida en general desde la concepción. Eso puede expresar una norma N1 que sostenga, bueno, la vida se protege desde la concepción, por lo tanto, el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no es convencional o no guarda sintonía con los estándares convencionales. Y podríamos sostener la norma N2, en la que digamos, bueno, si el legislador, acá en este caso es un legislador particular, porque es internacional, ¿no? Estoy utilizando la palabra legislador en sentido genérico, ¿no? Pero bueno, si el tratado dice, en general, a contrario sensu, ¿sí?, en el resto de las normas no dice en general, entonces algo está queriendo sostener en ese en general, por lo tanto construyo la norma de que los estados pueden reglamentar o pueden establecer la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, es el mismo texto, el texto T1, pero de ese texto puedo obtener la norma N1 o la norma N2. ¿Sí? Ahí hablamos de una equivocidad. También puede suceder que se exprese la norma N1 y
esto implique la norma N2, o puede suceder que de dos textos, ¿sí? De dos textos yo construya una sola norma, ¿sí? Que es este ejemplo que veníamos trabajando, de dos artículos construyo una sola norma. ¿Está? Hay otras circunstancias donde un mismo artículo contiene dos normas, ¿sí? Había leído hace poco, era algo casi lúdico, ¿no? Un artículo, una disposición que establecía, para jugar, era sobre un juego, ¿no? Y decía, está prohibido iniciar el juego borracho, pero uno podrá ir adquiriendo el estado, ¿sí?, de borrachera a lo largo del juego. ¿Cuáles son las normas que están expresadas en esta disposición? Me vuelvo a repetir, ustedes me dicen cuáles son las normas o la norma. Está prohibido jugar a este juego X borracho, pero uno puede ir adquiriendo ese estado, ¿sí?, el estado de borrachera, a lo largo del desarrollo del juego. ¿Cuáles son las normas que surgen de ese texto? O la norma. Es un mismo artículo, pongamos el artículo 1 del reglamento del juego. La prohibición de iniciar el juego borracho. Bien, ¿esa es la única norma? La capacidad también de adquirirla a través del juego. Son dos normas, claro. Una es, para todo X, si X es estar borracho, ¿sí?, prohibido al inicio del juego, ¿sí? Estar borracho y al inicio del juego, entonces está prohibido. Pero después hay otra norma que en lugar de establecer una prohibición, establece una facultad, ¿sí?, o un permiso. Es una norma facultativa, ¿sí?, que lo que prevé en definitiva es que después de iniciado el juego, uno está facultado, es decir, no lo tiene ni prohibido, ni es obligatorio, está facultado, es una norma facultativa, una modalidad deóntica facultativa, está facultado a embriagarse. Entonces es el mismo artículo. Conforme a la teoría tradicional diríamos, esa es la norma. Sin embargo, nosotros encontramos que el mismo artículo expresa dos normas. Expresa una norma que es prohibitiva y otra que es facultativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá vemos con mayor claridad la noción de equivocidad, ¿sí? Los textos son equívocos, porque a veces pueden expresar una norma, a veces pueden expresar dos normas, a veces pueden expresar una norma y que esa norma implique otra, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de la que parte la teoría escéptica, la equivocidad, la contradicción, etc. Vamos a otro ejemplo, no sé si lo vimos con ustedes este, ¿no? El de prohibido el ingreso de vehículos al parque, ¿lo vimos? ¿No? Bien. Este es un ejemplo que da Hart, ¿sí? Que imaginamos la existencia de este texto, ¿sí? No vamos a decirle norma, vamos a decirle texto. De este texto, de este artículo, si quieren. Prohibido el ingreso de vehículos al parque. Nosotros nos encontramos con un caso donde A es una ambulancia. ¿Puede ingresar al parque o no puede ingresar al parque? ¿Qué dirían? Y yo creo que es necesario definir qué son vehículos para poder ingresar al parque. Como que es necesario. Está bien, vehículos, pero no sé, creo yo. Una ambulancia. Sí, ya sé que es una ambulancia, pero bueno, también habría que saber todo el ordenamiento si también hay una excepción en eso. Se tendría que dar una condición de que suceda algo en el parque para que la ambulancia pueda entrar. Bien, pero esa es una otra norma distinta. Si yo estoy en la teoría formalista, te diría, bueno, pero ahí está inventando otra norma. Bueno, entonces no puede entrar. ¿Cómo? Va a variar según la ambulancia Entonces, está ejerciendo una función como ambulancia o como vehículo particular. Bueno, pero ¿es un vehículo o no es un vehículo la ambulancia? Sí, estrictamente sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le aplicamos la sanción o no? Yo lo que diría es que, o sea, según en qué interpretación nos paremos, podría entrar o no. Si una interpretación literaria, la ambulancia ser un vehículo, no. Literal, Ahora, literal, no literaria. Sí, perdón, eso. Ahora digo, si es una interpretación, bueno, ahora no me sale el nombre, pero lo relaciona a lo que decía Lucía, digamos, para evitar el acumulamiento de autos, etcétera, porque un lugar con accidentes, supongamos, digo, es más fácil que entre la ambulancia por una emergencia o por lo que sea, digamos.
según el objetivo, que era lo que hablamos un ratito, de la disposición. Bien. Sí, justamente el formalismo suele ser muy literalista, ¿verdad? Es como que le gusta, en realidad dice que va al fondo de la norma, pero es mentira. Siempre es por fuera. Ya vamos a ver todos los problemas que tiene la interpretación literal, porque nosotros creemos que la interpretación literal es la más objetiva, o es la más fácil, o es la más clara. Pero No, acá eso yo no lo porque- creo. Claro. Bueno, No. y les voy a dar otros casos, ¿no? Donde eso también está de manifiesto. No, bueno, en el caso de esta discusión que tuve con los tributaristas el otro día, ellos dirían que esto es, bueno, la disposición es esa y esa es la norma, y hay un único sentido, que si no se estaría violando el principio, ellos decían, del principio de legalidad. Me parece Ese- bastante fuerte que un juez opine eso, la verdad, porque si no interpreta la realidad de los hechos, no sé bajo qué concurso está siendo funcionario. Bueno, pero a ver, yo les estoy dando un caso muy particular, pero esto podría trasladarse, o sea, es un caso ridículo, ¿no? O no, pero podría trasladarse a otras tantas circunstancias, ¿sí? Donde sucede en estos términos. Entonces, Sí, por tomemos este caso por que eso es- te digo. tomemos este caso que Sí. es un caso ficticio, ¿sí? Pero vamos a ver después, con algunos fallos que vamos a trabajar, que esto sucede. Entonces, si esto lo formalizamos, no se asusten, ¿no? Pero es la formalización del razonamiento. ¿Cómo lo explicamos? No se asusten, no empiecen a abandonar la sesión, que esto no entra en el examen. Lo explicamos de este modo, ¿sí? Si para todo X, si X es un vehículo, ¿sí? B es un vehículo, por lo tanto, tiene prohibido ingresar al parque, ¿sí? Bien, tenemos el caso de la ambulancia. Si yo considero que la ambulancia es un vehículo sin más, digo, para todo X, si X es una ambulancia, entonces la ambulancia es un vehículo. Si la ambulancia es un vehículo, ¿sí? Sostengo esta afirmación, entonces tiene prohibido ingresar al parque. Conclusión, la ambulancia del caso tiene prohibido ingresar al parque. ¿Sí? Estoy asumiendo, como ustedes dicen, una interpretación literal, si quieren, estoy asumiendo que la norma tiene un único sentido, que es ese, ¿no? Entender que vehículo es, bueno, comprende dentro del universo de vehículos, están todos los vehículos, y la ambulancia es un vehículo. ¿Está? Bien, ahora yo podría decir, también, tomando lo que decía Gonzalo, ¿no? La finalidad de la disposición, es decir, bueno, ¿cuál es la finalidad de prohibir el ingreso de vehículos al parque? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la finalidad? Y preservar la naturaleza, que haya tránsito de personas. Bien. Yo le puse acá, ¿no? Mi mirada, decir, bueno, quizás se pensó en evitar disturbios. Es decir, bueno, que no entren vehículos al parque para evitar disturbios. Entonces, le agregué una condición, que era lo que decía Lucía al principio, yo un poco la cargaba, ¿no? Decir, bueno, pero esa es otra norma. Bueno, acá hice esa tarea yo. Le agregué una condición, puse, para todo X, si X es un vehículo y además produce disturbios, ¿sí? La D de disturbio, esto es un aditivo, lógica, ¿sí? Entonces tiene prohibido ingresar al parque. Tenemos el caso de la ambulancia es un vehículo, pero, y acá lo negué, esta es negación, no produce disturbios. O sea, más bien todo lo contrario, va a tratar de, quizás, no sé, atender a alguien que está enfermo, que tiene algún padecimiento de salud. Entonces, como lo negué a la producción de disturbios, llegué a la conclusión de que la ambulancia no tiene prohibido ingresar al parque, ¿sí? Y la negación de la prohibición es la permisión. Tiene permitido ingresar al parque. ¿Se entiende? Entonces yo acá construí otra norma distinta a partir de la misma disposición. ¿Sí? La disposición era prohibido el ingreso de vehículos al parque. Una norma posible es esta, vehículo, prohibido ingresar al parque, y nada más. Y otra norma posible es agregarle a esa idea, ¿no? La noción de disturbio, porque estoy pensando en la finalidad del legislador, en la finalidad de la norma. ¿Se entiende? Entonces es el mismo texto, el texto T1, prohibido ingresar con vehículos al parque, dos normas distintas. ¿Sí? Dos normas distintas, o dos reglas distintas, en este caso tiene una estructura de regla. Dos reglas distintas para resolver el caso. Y por lo tanto, dos soluciones distintas del caso. En la primera, como bien decían ustedes, interpreté de una manera literal, ¿sí? Utilicé una directiva lingüística. Bueno, vehículo es esto, la ambulancia es un vehículo, se terminó. Y en la segunda, interpreté de acuerdo a la finalidad de
la disposición o el propósito que tenía el legislador en mente cuando quiso aprobar esta disposición. ¿Se entiende? Misma disposición, dos normas. Esto es un poco lo que está planteado. Bien, por lo tanto, si nosotros asumimos una mirada escéptica en materia interpretativa, distinguimos dos nociones. Una es la noción de norma y la otra es la noción de disposición jurídica o enunciado normativo. ¿Está? La disposición jurídica es la que encontramos en el discurso de las fuentes y la norma es la que resulta de la interpretación. ¿Está? Es decir, disposición en el discurso de las fuentes y la norma es la que resulta de la interpretación. Si nosotros adoptamos una posición formalista en materia interpretativa, identificamos norma con disposición. ¿Está? La norma es la que está en el código, la norma es la que está en la ley, la norma es la que en definitiva tiene un sentido correcto. Bien. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es el rol que entonces tiene el intérprete y el rol que tiene la argumentación en este contexto? Si nosotros contamos con una formulación normativa como esta que veíamos recién, prohibido el ingreso de vehículos al parque, esa es la formulación, esa es la disposición, ese es el texto. Y construimos una interpretación, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Prohibido el ingreso de vehículos que producen disturbio al parque. ¿Cómo construimos esa interpretación? Y por lo tanto esa norma. A partir de argumentos. ¿Qué argumentos? Bueno, por ejemplo, el argumento teleológico. La finalidad de la norma. La finalidad de la norma es precisamente evitar que en los parques haya disturbios, porque normalmente hay niños, hay niñas, hay personas mayores, y por lo tanto, si ingresaran los vehículos se puede generar algún accidente. Estoy construyendo un argumento teleológico para sostener una opción interpretativa, que es esta. La opción prohibido ingresar al parque con vehículos que produzcan disturbios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la estructura? Yo tengo el texto, prohibido ingresar con vehículos al parque, y tengo la norma o el enunciado interpretativo que, para nuestro caso, es prohibido ingresar al parque con vehículos que produzcan disturbios. ¿Cómo lo sostengo? Con argumentos. ¿Sí? Argumentos que vienen de los métodos de interpretación, de las directivas interpretativas, ¿sí? De los argumentos interpretativos. Por ejemplo, el teleológico. La interpretación teleológica me dice que tengo que mirar la finalidad de la norma, o la finalidad de la disposición en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo reconstruimos ese razonamiento y cómo enlazamos dos tareas, la interpretación y la argumentación? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir sostiene? ¿O qué opciones interpretativas se les ocurren a ustedes respecto de ese sostiene? Sostiene puede ser financia. Bien, ¿y qué otra alternativa podría ser también? Que practica el culto católico. Como culto oficial. Bien, ahí. Bien. Es decir, las dos interpretaciones más frecuentes han sido sostener como sinónimo de financiar o sostener como asumir como culto oficial. Bueno, quizás asumir como culto oficial también implica financiarlo, ¿no? Por eso lo que decíamos antes. Pero hay dos interpretaciones, hay dos normas posibles que se podrían derivar de esta disposición. Y lo mismo de esta, que ya la hemos trabajado hasta el cansancio, ¿sí? Que es la que yo les mencionaba, pero bueno, ahora quizás viéndola en texto les resulta más fácil, que es el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Sí? Dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. ¿Sí? Ahí, en ese en general, se abre una ventana, ¿sí? Más que una ventana, diría, una puerta, en torno a dos posibles normas, ¿sí? O reglas para resolver casos, por ejemplo, de aborto. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Más o menos me siguen? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y dónde ubicarían, antes de entrar en lo que sigue, dónde ubicarían a Kelsen, por ejemplo, de acuerdo a lo que vimos?
¿En cuál de estas posiciones? ¿Escéptico, formalista? Formalista. ¿Sí? ¿Quién dijo formalista? A ver. Yo. ¿Por qué formalista? Porque, si no recuerdo mal, en algún momento él decía que la interpretación era un acto de conocimiento de la norma. No, Entonces me equivoco. no es un acto solo de conocimiento. Entonces me equivoco. Debe ser que lo confundí. Creo que al revés, como que él, no sé si hacía una crítica o no a las teorías cognoscitivas, pero se ubicaba del otro lado. Bien, bien, Lucía. Acá hay una aclaración que hacer, pero vamos a quedarnos con la idea que trabajamos de Kelsen, ¿sí? Al menos cuando él piensa en la interpretación judicial, ¿sí? La interpretación judicial es aquella que hacen precisamente las autoridades jurisdiccionales en el proceso de transición de la norma superior a la norma inferior. ¿Sí? Por ejemplo, de la aplicación de un código o de una ley general cualquiera a un caso particular. En ese contexto, Kelsen definía la norma, y acá no me pueden fallar porque insistí un montón con esto, como un marco abierto a múltiples posibilidades. Si la norma es un marco abierto a múltiples posibilidades, ¿puede ser formalista la posición de Kelsen? No. Bien, ¿por qué? Esto es como, ¿vieron el meme ese que ahí están los 3 círculos que dice Backstreet Boys, niño de 3 años, profesor de filosofía, tell me why? Bueno, acá me tienen que decir por qué. No por qué. Porque él decía que daba lugar a varias interpretaciones. Bien, es decir, que hay un marco de significado y dentro de ese marco se admiten o serían admisibles más de un sentido, ¿sí? Bien. Sin embargo, ¿es escéptico? ¿Es completamente escéptico? Yo ahora que recuerdo, te voy a debatir eso, porque vos decías que no podía salir de ese marco. Bien, Pese a que un entonces, marco abierto, no podía salir de ese marco. bien. O sea, de todo, no es escéptico, pero no es formalista, pero tampoco es tan, digamos, de la otra postura, escéptico. Bien, eso, ahí quería llegar, ¿sí? No, yo no estaba diciendo que sea escéptico, estaba diciendo que no era formalista, ¿sí? Eso seguro, porque de hecho Kelsen cuando discute con el positivismo del siglo XIX está discutiendo con ese positivismo, el positivismo más bien formalista en términos interpretativos. Se lo ubica, o normalmente la filosofía del derecho, los autores de la filosofía del derecho dicen que Kelsen está en una posición intermedia, ¿no? Por eso yo estaba tratando de ver si llegábamos ahí. En una posición intermedia porque por un lado, claro, él no considera que haya un único sentido posible, de hecho afirma que la seguridad jurídica es ilusoria, ¿sí? Que no hay un método que me asegure llegar al sentido correcto de las normas, pero por otro lado, no dice que cualquier sentido es válido, sino que debería estar dentro de ese marco de significaciones. Entonces, a Kelsen se lo ubica dentro de una mirada intermedia. Por un lado no es formalista, por otro lado tampoco es completamente escéptico. ¿Qué problema tendríamos para objetar a esta mirada? Si yo fuera un escéptico, ¿no? Giovanni Tarello, por ejemplo, ¿qué le diría a Kelsen en esa posición intermedia? ¿Qué limita el marco ese? Claro, es decir, ¿quién inventa el marco? Es decir, ¿cómo llego a la construcción del marco? ¿Se entiende? Otro autor que está ubicado también ahí en las teorías intermedias es Hart. Hart, en materia interpretativa, considera que existen 2 grupos de casos, ¿sí? A la hora de interpretar. Este caso de la ambulancia viene de ahí, ¿no? De una discusión hartiana. Hay 2 casos, 2 grupos de casos, o universos de casos, para Hart. Uno que son los famosos casos fáciles, ¿sí? Que se podrían resolver mediante una mera subsunción. Esto, ¿no? Prohibido el ingreso de vehículos al parque, la ambulancia es un vehículo, prohibido el ingreso de la ambulancia al parque. Caso fácil, subsunción. Pero habría también otro grupo de casos, que Hart le llama casos difíciles, en los que la subsunción no sería suficiente. Y habría un espacio de mayor discrecionalidad para el juez, por ejemplo. Vale la misma crítica. ¿Quién define y cómo se definen los casos fáciles de los casos difíciles? ¿Sí? Bueno, y un autor argentino, Genaro Carrillo, también plantea algo así, pero él lo lleva en términos de
casos que están en la penumbra y casos que son un poco más claros, ¿sí? Bueno, volvemos a la misma pregunta, ¿cómo definimos los marcos de estos casos? Bien, ¿a ustedes qué les parece? Ahora sí, hablando en términos de opinión personal. Yo me parece que por ahí me posicioné mucho, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan en torno a estas teorías? ¿Cuál es la que más les convence? En términos de interpretación, ¿no? Y la teoría, o sea, el formalismo interpretativo deja muchas posibilidades de la realidad afuera. Me parece bastante simplista, me parece poco efectivo para la resolución de conflictos. Bien. ¿Y qué problema le podemos encontrar a las posiciones escépticas, si quisiéramos encontrarle algún problema? Una excesiva discrecionalidad. Bien, muy bien, Lucía. Me gusta tu observación. Claro, ahí es donde un poco se juega el debate. Entre, por un lado, creer la ficción, para mí, la ficción de que la norma tiene un único sentido, ¿no? De que uno solo tendría que interpretar si hay un gran conflicto y demás, ¿no? Que para mí es ficticio, porque incluso la interpretación literal genera problemas, ya lo vimos con el caso de la ambulancia, y lo vamos a seguir viendo. Es por una eso mirada simplificada. Sí, la Santiago. posición de Kelsen es cómoda. Franco, perdón, te dije Santiago. Sí, me decías. No, digo que por eso la posición de Kelsen es cómoda. Sí, es linda la posición de Kelsen. De hecho, ¿se acuerdan del realismo genovés que vimos en algún momento, ¿no? Que era como una mirada un poco más renovada de las posiciones realistas tradicionales? En el realismo genovés hay una tradición que es iniciada por Giovanni Tarello, que es un escéptico, pero que después es renovada, o es un poco atenuada, por Guastini, que es un autor que también hemos trabajado, que él tiene una mirada bastante kelseniana, ¿sí? Él es escéptico, pero le llaman escéptico moderado. O otros autores que a mí me gustan mucho, como Chiassoni, Pierluigi Chiassoni, que también es genovés, que él presenta la idea de que es un cognoscitivista crítico, ¿sí? Es decir, la idea de que, bueno, hay actividad de conocimiento, pero cuando uno interpreta, pero es crítico en ese sentido, ¿sí? Uno no puede conocer la forma correcta o el sentido con la significación correcta. Les decía, entonces, desde el punto de vista formalista, tenemos estos problemas, ¿no? Es una mirada bastante simplificada, parecería, y quizás parte del presupuesto que el ordenamiento jurídico es completo, es autosuficiente, es claro, no tiene equivocidad, una mirada puede ser bastante ficticia. Del otro lado, el escepticismo también puede generar, ¿no? Algo como que bien señaló Lucía, ¿no? Puede generar márgenes de discrecionalidad que hasta deriven en arbitrariedad, en cuanto a decir, bueno, no sé cómo va a interpretar, o sea, no sé si hay un punto en el que podamos estar de acuerdo en torno a esa interpretación. Por eso la mirada intermedia, la que él señala, la de Guastini, ¿no? Generan como una suerte de atenuación en ese sentido. ¿Cuál es la definición de interpretación desde estas miradas escépticas o escépticas moderadas? Bueno, que interpretar no es descubrir significado, sino interpretar es atribuir significado. A mí personalmente me satisface mucho más esa noción porque, bueno, pone al intérprete en el lugar en el que realmente está, porque esto tiene que ver con una posición teórica, pero también tiene que ver con una contrastación, o con un contraste fáctico. Si nosotros miramos, sabemos claramente que la jurisprudencia da cuenta permanentemente, ¿no? De interpretaciones muy diversas respecto de un mismo texto. Entonces, ¿cómo justificamos ese dato de la realidad de una mirada que sostiene que hay una única interpretación correcta? Entonces, me parece que es más sensato, desde mi punto de vista, y desde estos fundamentos teóricos, entender que la actividad de interpretación no es un descubrimiento, y por lo tanto no es, bueno, verdadera o falsa, sino que es una atribución de significado, ¿sí? Ahora, el tema es cómo validamos esa atribución, cómo le damos sustento a esa atribución. También me parece que se trata un poco de quitar la ficción de ese aspecto, ¿verdad? De la interpretación judicial también, porque creo que ya hemos hablado de la cuestión de la objetividad, es un poco complicado que eso sea algo real, y después principalmente que cada caso concreto es un caso diferente.
sea, está bien que la ley prescribe casos particulares, digamos, como, no sé, la responsabilidad parental, determinadas cuestiones, pero después cada caso particular es un caso único. Y quitar eso de la realidad, bueno, es como seguir cayendo en ficciones todo el tiempo, ¿verdad? Pretender que las personas son como máquinas, no sé, como que todos como clones, ¿verdad? Que en una situación que es igual hay que fallar o decidir interpretar de la misma manera. No hay una situación igual a otra. Todos los casos son diferentes. Como documento de identidad tiene cada persona igual. Historias, lo mismo. Bien, es interesante tu observación. Por eso, un poco, quizás el desafío está, si nosotros nos plantamos, no sé si hay alguien que sostiene lo contrario, ¿no? Puede ser. Si nos plantamos en la idea de que interpretar es atribuir significado, el desafío está en cómo cómo llevar adelante esa atribución de significado de un modo en que sea sostenible argumentativamente, digamos. Entonces, ahí un poco volvemos a la discusión que vimos cuando trabajamos la teoría de Ferrajoli, cuando trabajamos neoconstitucionalismo, ¿no? Y pensamos en el poder de los jueces, y pensamos en cómo, bueno, en definitiva también, estas miradas que algunos llaman interpretativistas, ¿no? Como si fuera que, digamos, la ley no sirve para nada y estamos legislando. ¿Cómo un poco justificar esa tarea de interpretación? Bueno, ahí juega un papel central la forma en que se argumente. ¿Sí? Bueno, precisamente las razones que se den, la consistencia de la argumentación, la coherencia de la argumentación para atribuir un significado a una disposición, es decir, para adscribir un significado a una disposición. Entonces, un poco ese es el sentido, o ese es el carril por que vamos a transitar a partir de la clase que viene. Pensar en la construcción de estos códigos interpretativos, es decir, de este conjunto de métodos, de directivas, ¿no? Que como en el caso que vimos recién, del parque y la ambulancia, ¿no? Pueden ir desde una directiva lingüística, sin una interpretación literal, a una directiva teleológica o psicológica, pensando en la voluntad del legislador. Pero ¿cómo hacemos que esas opciones interpretativas sean conjugadas o sean un poco construidas de modo tal en que lleguemos o arribemos a un código interpretativo que esté bien fundado? Bueno, y ahí dependerá de múltiples factores, entonces, la recepción o no de ese código, la posibilidad de que prospere, de que tenga proyección o no. Pero el desafío, al menos desde un curso con estas características, que lo venimos sosteniendo hace mucho en cuanto a la centralidad que tiene la interpretación jurídica, es poder proporcionar herramientas para desarrollar técnicas de interpretación y técnicas de argumentación que nos permitan a nosotros, ¿sí?, formular posibilidades de sentido. ¿Sí? Porque en definitiva, desde el caso Cejian, que también lo hemos mencionado, la chance de que los sentidos o, digamos, las significaciones hegemónicas, dominantes o que imperan en un momento determinado se transformen, derivan de la posibilidad o derivan precisamente de las herramientas argumentativas que uno puede ofrecer en un caso como abogado, como juez, o como defensor, o como fiscal. ¿Sí? Entonces, el propósito o el objetivo de darle este protagonismo a la actividad interpretativa en nuestro curso tiene que ver con eso, tiene que ver con poder, no solo desde el plano teórico, sino también desde el plano práctico, y de ese diálogo, forjar algunas herramientas que nos permitan construir nuevos sentidos, ¿no?, en torno al discurso jurídico, bueno, y a esto que nos interpela y que nos va a interpelar siempre, que tiene que ver con cómo hacer de nuestra disciplina algo que esté comprometido realmente con las necesidades de la gente. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto, sobre estos temas? La clase de hoy, insisto, estuvo más dedicada a la discusión teórica en torno a las teorías, y en la próxima clase vamos a empezar a trabajar esta noción de código interpretativo, donde vamos a ver las particularidades que tienen cada uno de los tipos de interpretación, ¿sí? La interpretación literal, la teleológica, la psicológica, y para trabajarlo, ustedes tienen en el campus algunos fallos, ¿sí? Así que les pido que si pueden leerlos. Uno es el fallo Nix de la Corte de los Estados Unidos, otro es el caso Brown versus Board of Education, que es un caso tradicional de esta discusión en torno a la doctrina separados pero iguales,
el caso Fontevecchia de la Corte Argentina, ¿sí? Esos son los casos que vamos a utilizar para discutir interpretación. Y si a ustedes les interesa alguno en particular, lo podemos agregar y tratar de un poco atravesarlo desde esta lógica. El cuatrimestre pasado hicimos lo propio con ese fallo bastante polémico de la Corte Nacional sobre las clases presenciales, ¿se acuerdan? Bien, entonces un poco reconstruimos el razonamiento judicial a partir de estas herramientas interpretativas. Así que si hay alguno que tenga o que les merezca especial interés, me avisan y lo trabajamos. Bien, entonces para la clase que viene les pido que lean esos fallos, ¿sí?, que están en el campus, y vamos a ir recorriendo las directivas interpretativas para reconstruir razonamientos judiciales y ver cuál es el lugar que tiene la interpretación en nuestras prácticas. Vamos a ver interpretación, vamos a ver argumentación, que son dos temas importantísimos, y un poco con eso cerraríamos esta parte. Esto nos va a llevar posiblemente 2 clases más, o 3. Quizás vemos algo de teoría del precedente, si tenemos tiempo, y de razonamiento jurídico en general. Después vamos a llegar a la última unidad, que es sobre derechos humanos, ¿sí? Allí vamos a ver perspectivas de género, fundamento de los derechos humanos, y bueno, algunas miradas críticas en torno a la concepción hegemónica. Con eso terminaríamos el curso en el mes de octubre, a fines de octubre. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces nos vemos en la clase que viene, jueves. Recuerden que tienen el trabajo ya cargado, el segundo, y yo les voy a ir mandando las devoluciones del primero. ¿Sí? Bueno, gracias por la atención, y cualquier cosa estamos en contacto por el grupo o por el campus. Una cosa, Franco, tengo entendido que el jueves que viene es asueto, aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué? El día de la Virgen de Rosario. Ah,